Muchos se preguntan, ¿cómo un tipo como este puede dejar muchas cosas y montarse en un carro e irse a andar por todo un país como un loco? Es posible que quizás tengan razón, es posible que digan, qué bacano, yo también lo quiero hacer, ¿por qué no? Y ese mismo ¿por qué no? Es lo que más me ha impulsado a hacer esto, porque no me quiero quedar con la gana de decirme en el tiempo, y si lo hubiera hecho. Pudimos convertir un carrito pequeñito, 4 metros cuadrados, en una casa que lo tiene todo: cocina, baño, ducha, cama y hasta sala de televisión. Quédense hasta el final para que lo vean todo. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a hacer para comenzar este video, y para los que no nos conocen, es que nos vamos a presentar. Yo soy Alex. Y yo soy Daisy. Nosotros somos Correcaminos por el Mundo. Vamos a mostrarles en este video cómo vivimos en 4 metros cuadrados en el carro que vamos a hacer nuestro viaje y todas las comodidades que nosotros tenemos. Y este es nuestro vehículo. Es un Chevrolet Spark del 2009. Este es un carro que tiene una particularidad, y es que es demasiado bueno para su precio y en su tipo. Es un carro de 1000 centímetros cúbicos, lo cual nos permite tener un consumo óptimo de combustible sin gastar mucho y hacer muchos más kilómetros por galón. Nosotros convertimos este vehículo que ustedes ven, que es un vehículo común y corriente como cualquier otro, en un vehículo con el cual esperamos dar la vuelta por Colombia y quizás por otros países de Latinoamérica. Inicialmente teníamos la idea de comprarnos un vehículo más grande, una especie de camioneta o una van, algo donde pudiéramos estar más amplios, lo cual la idea todavía persiste, pero quisimos experimentar primero si nos adaptábamos a este tipo de cambio. No es un cambio fácil, no cualquiera lo hace. Entonces lo que tenemos pensado es iniciar en este carro, el cual lo adaptamos de la mejor manera, para luego, tan pronto decidamos esto es lo que queremos, es lo que vamos a hacer, vamos a vivir la experiencia, cambiarlo tal vez por uno de unas características diferentes, un poco más grande y que nos permita tener más autonomía, porque eso es algo demasiado importante, y dos, tener mayor confort y mayor comodidad. Una de las razones por las que empezamos a hacer este viaje realmente es porque queríamos cambiar la comodidad de nuestra casa por la incomodidad de viajar en la que estamos, pero vamos a ganar experiencia, conocer lugares, vivir otras experiencias, conocer amigos y despertarnos tal vez un día en una montaña, tal vez en una playa, tal vez en un bosque, y guardar esas memorias. A veces es mejor guardar recuerdos y experiencias que lujos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el van tour, que en este caso sería un car tour de nuestro vehículo. Lo primero que debemos de saber es que este vehículo cuenta con, inicialmente en su versión normal, con 4 sillas, es decir, las 2 sillas de adelante y las sillas de la parte trasera, donde viajan normalmente 3 personas. Nosotros en este caso decidimos quitar la parte de atrás de las sillas y dejar solo piloto y copiloto. Instalamos en este vehículo un ducto de aguas. Tiene una capacidad de 25 galones de agua. Esto es una maravilla, el cual nosotros hicimos, todo lo que hicimos en este carro lo hicimos con nuestras propias manos. Lo que hacemos es dispensar el agua por intermedio de esta entrada, esta que hay acá. Acá se pone el agua. El agua se almacena en todo este tubo, en este tanque que tenemos en el techo, y posteriormente, cuando lo necesitemos, sale por esta llave, de esta forma. Así tenemos siempre almacenada agua para nuestro consumo propio, tanto para la alimentación, preparar comida, o para la ducha, o para el baño, o para refrescarnos, o para lo que quiera. La recomendación de este tubo lo encontramos en muchos viajeros
que nos comentaban que lo ideal de este tubo es pintarlo de color negro para que conserve la temperatura que va tomando del sol. Por otro lado, también muy importante es esta carpa de viaje. Si bien es cierto que esto es un vehículo familiar muy pequeño, nosotros decidimos instalar una parrilla en el techo del carro y este portaequipaje. El portaequipaje tiene una capacidad muy amplia, no sé la capacidad, de verdad no recuerdo, pero en ella almacenamos principalmente lo que es la cama, la parte donde nosotros dormimos y que ahora más adelante les vamos a mostrar. Él va amarrado tanto a la parrilla y va supremamente bien ajustado. Por otro lado, también para los lugares como tipo bosque o lugares muy oscuros, instalamos esta exploradora para poder que nos ayude. Bueno, ahora vamos a continuar con una de las partes más importantes que tenemos en nuestro vehículo, que es la cama. Yo sé que muchos se preguntan, pero ¿cómo pueden caber en ese carro? Cabemos cómodos, dormimos rico, nos sobra hasta espacio, que no es un hotel 5 estrellas, pero cabemos, estamos seguros, no nos preocupamos por la lluvia, tenemos todas las comodidades al alcance. Vamos a ver, les voy a mostrar cómo se arma nuestra cama. Bienvenidos a nuestra casa. Lo primero que tenemos que hacer es quitar estos cabeceros. Estos cabeceros salen a presión. Este es el paso 1. El otro paso es desocupar la parte trasera del carro. Y estas estructuras son muy importantes porque sobre esta es que elaboramos nuestra cama. Ustedes pueden ver este cajón que hay en la parte trasera. Ese cajón es muy importante en el carro porque sobre él colocamos las estructuras que vimos anteriormente. Ahora bajamos completamente las sillas de nuestro carro y vamos a empezar todo lo referente al armado de la cama. Esto tiene que estar más bajo, esto debe estar más abajo del nivel donde va a ir la cama. Hay algo que es muy importante en el armado de la cama que nos dimos cuenta ensayándola, y es que el carro debe estar en lo más plano posible. Entonces, una de las misiones importantes para nosotros es encontrar un lugar plano. No siempre se consigue, a veces hay que subir el carro o bajarlo, tablas o palos o algo, para que estabilice y sea más normal. Estas tablas que tengo acá son las que estabilizan o no la cama. ¿Cómo las usamos? De la siguiente manera. Dependiendo cómo esté la altura de la cama, nosotros lo que hacemos es que las apoyamos sobre la silla y este nivel, esta base de la cama, sube o baja dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces es muy posible que a veces necesitemos subirlo más o bajarlo. Todo depende del lugar. Ya les vamos a mostrar la otra parte de la cama. Aquí almacenamos todo durante el viaje. Es decir, hay una regla básica que nosotros tenemos y es: todo lo que hay arriba va para abajo y todo lo que hay abajo va para arriba. Dado que el vehículo no tiene mucha capacidad de almacenaje, entonces nosotros durante los recorridos, durante el viaje, guardamos la cama arriba, pero al momento de armarla, lo que hay abajo hay que guardarlo arriba. Entonces, para eso nosotros tenemos esta bodega. Lo primero que tenemos acá son estos blackouts que nosotros colocamos en las ventanas para poder tener privacidad o para evitar que los rayos del sol se entren al carro y el habitáculo se vuelva más caliente de lo que ya es. Nosotros guardamos la cama desarmada y las bases de la cama, las cuales son estas, que son muy resistentes, y a la que le hicimos estas perforaciones para, primero, quitar el peso de la madera y segundo, para que los colchones respiren de una mejor manera. Y nosotros utilizamos para elaborar esta cama espuma de alta densidad, la cual es muy buena, y le mandamos a hacer estos forros para poder armarlo y encima de esto poder colocar las sábanas y las cobijas y bueno, todo esto. Bueno, y ahora vamos a mostrar cómo es el armado de la cama. Lo primero que nosotros hacemos es ingresar la madera e irla colocando sobre estas bases. La madera tiene que ocupar todo el espacio desde la parte de allá hasta acá. Exacto, viene hasta acá y la otra parte viene acá
e incrusta en esta pestaña que viene de la baulera o de la cajonera. Y ya lo único que nos falta es colocar lo que sería el colchón de la cama. Y de esta manera queda construida nuestra cama. Y esta es la manera como queda nuestra cama. Esta cama tiene unas medidas de 1,80 de largo por 1,05 de ancho, lo cual quedamos supremamente bien. Hay otra cosa que es importante, y es que nosotros a este carro le pusimos estas pestañas con el fin de que si de pronto está lloviendo a la hora de dormir podamos abrir las ventanas sin ningún inconveniente y no se entre pues la lluvia. Hay otra cosa que es sumamente importante para nosotros: teníamos la necesidad de tener un toldo. Este toldo básicamente lo que hace es venir desde la estructura, puede ser desde la parrilla o desde el tubo, se amarra, tiene estas amarras laterales, conseguimos estas patas metálicas que agarran en la parte de arriba y nos garantiza poder tener sombra, algo de sombra en días muy soleados, o de pronto si estamos cocinando afuera y que tengamos algo de lluvia, poder tener un lugar donde guarnecernos de la lluvia o mientras guardamos las cosas. Hay otra cosa que nos preguntan y es: ¿cómo hacemos nosotros para cocinar? Bueno, frente a esto hay algo importante. No cocinamos al 100%. Sin embargo, nos gusta probar en cada región o cada lugar donde nosotros vamos las comidas típicas del lugar, o a veces te antojas de comerte algo por ahí. Sin embargo, hay momentos en que sí queremos comida de la casa y nosotros vamos provistos de todo lo necesario para poder hacer comida en casa, y les vamos a mostrar cómo hacemos. Aquí tenemos lo que es la cocina de la casa. Básicamente cocinamos en una estufa a gas, que es esta. Andamos con una pipa de gas, pompona de gas, bueno, en todas partes le dicen diferente, creo que es de 10 libras de gas. Tenemos una mesa en la cual comemos y cocinamos para ahorrar espacio. Tenemos nuestra cafetera. Si eres buen colombiano no te puede faltar la cafetera. Tenemos, como toda casa tiene, un set de ollas para todo lo demás, un termo para conservar nuestro café caliente, nuestros platos, la tabla de picar, nuestra mesa de camping, y tenemos una nevera pequeña donde guardamos lo que sea de refrigerar. Es una nevera que funciona a 12 voltios, es como de 10 litros y es muy pequeña, pero pues también nos sirve. Hablando de la privacidad del vehículo y estos aislantes que les colocamos, se le colocan en todas las ventanas, y lo que hacemos con esto no solo es tener privacidad, sino también disminuir tanto el frío como el calor que entra al carro. Bueno, hay otra cosa que es importante resaltar del vehículo y es la autonomía que nos da, tanto en agua. Ya vimos, por ejemplo, que tenemos un tanque de agua de almacenamiento de 25 galones, el cual nos puede durar aproximadamente 2 días entre la bañada, la alimentación y lo que demás usemos. Pero también hay algo importante que tenemos, y es la autonomía energética. Si bien es cierto que el vehículo es muy pequeño y no tenemos capacidad para instalar un panel solar, después de investigar mucho y de ver buenas referencias en internet, nosotros nos decidimos por utilizar algo maravilloso. Es un producto que compramos. No estamos haciendo una referencia paga de lo hacemos por lo que nosotros mismos hemos vivido y que nos ha gustado muchísimo, y se llama EcoFlow. Esta planta, que realmente no es una planta sino un almacenador de energía, lo que nos facilita a nosotros es poder recargarla, porque tiene 3 métodos de carga. Es de 12 voltios que se puede cargar mientras vamos rodando con el alternador y la corriente del vehículo. Se puede comprar un panel solar que ellos mismos venden, un panel que se puede doblar. También se puede cargar a través de la energía común y corriente. Uno simplemente va a un lugar donde le permitan cargarla. Carga de 0 a 100 aproximadamente en 1 hora o hora y media. Es muy buen tiempo, porque este aparatico
que ustedes ven acá todo pequeñito, nos da autonomía energética de aproximadamente 2 días. Y eso que nosotros cargamos muchas cosas, como lo es el dron, como son los celulares, el computador para el trabajo, e incluso hoy les tengo, por ejemplo, este ventilador que lo usamos nosotros en las noches, porque a veces suele dar mucho calor o hay mosquitos. Lo conectamos acá, se prende la planta y funciona perfectamente. Y él va mostrando en esta pantalla, está al 100% la batería, cuántas horas con el consumo que está usando este aparato vas a tener. Entonces lo mismo, acá por ejemplo se puede cargar por USB, tiene una linterna igual, y en esta parte se pueden conectar a 110 la corriente de los celulares, el computador, etcétera. Entonces, cuando ustedes tienen un proyecto como el de nosotros, que no necesita, pues no tienen mucha capacidad de almacenaje, que no tienen de pronto donde instalar un panel solar, o simplemente ustedes quieren tener un producto que les pueda guardar energía de reserva para sus proyectos, el precio es más o menos alto, pero pues vale la pena tenerlo. Como les digo, nosotros con este aparato tenemos hasta 2 días de corriente usando los aparatos que les indicamos anteriormente, computador, celulares, el dron y el ventilador, que es lo que nosotros más usamos. Así que nosotros tenemos autonomía de aguas y tenemos autonomía de energía. Hay algo que no puede faltar en esos lugares, se llaman mosquitos. Para evitar los mosquitos, nosotros nos inventamos esto que se llama mosquitero y que va en la ventana que queda abierta, porque normalmente si el lugar es muy caliente, dejamos una de las ventanas por donde entre el aire, y este mosquitero, el cual puse al revés, va cubriendo toda la ventana, básicamente toda la puerta. Y nosotros lo que hacemos para que no se mueva es con estos imanes que parecen una moneda, él se sostiene. Gracias, Tito. Se sostiene y no se abre. Así, de esta manera, nosotros recibimos el aire o el viento de la noche en lugares donde haya demasiado calor y evitamos de que los molestos mosquitos nos invadan, nos piquen, nos coman, nos dejen ronchas y no podamos dormir. Vamos a grabar todo lo referente al baño. Bueno, y ahora la parte más esperada del video, porque es lo que más nos han pedido y nos han preguntado, que cómo hacemos para bañarnos y cómo hacemos, número 1 y número 2, pues les tenemos la solución. Lo primero, compramos, a ver, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, nosotros nos bañamos todos los días. Una vez una señora por allá me dijo que los viajeros no se bañan. Eso es completamente falso. Yo sí me baño. ¿Ella se baña? Sí, claro. Bueno, ella también se baña. Pues obviamente no será el baño como en la casa, que usted se soba y canta y eso. No, son baños más prácticos, pero nos bañamos. Acá también puede cantar, pero con poquita agua. Sí, porque el uso del agua pues es relativamente menor. Para los efectos de la ducha tenemos varias cosas que contarles. La primera, ¿cómo nos bañamos? ¿De dónde sale el agua para el baño? Pues sale de este mismo tubo que nosotros le estábamos comentando ahora, que almacena hasta 25 galones. Pero este aparato tan maravilloso que compramos es una ducha. Esa ducha, lo que hacemos es que la llenamos de agua. Y una vez tenga agua. Algo importante del tubo también es que para que salga con buena presión, toca abrirle la tapita de allá. Sí, porque si no se va a echar 3 días y se va a insolar esperando que el agua le salga. Como en este momento. Como en este momento. Pero bueno, una vez coge constancia, el agua sale claramente como se ve acá. Se llena. Para los efectos de este video no ha sido llenado. Y se cierra. Posterior a que se cierre, empezamos a echarle presión al tubo hasta que este infle, como se puede ver, y por medio de esta manguera que se conecta a esta ducha tiene capacidad hasta de 10 litros de agua. Se mete acá, automáticamente sube el agua y usted empieza a subirle de esta manera. Sale agua. Ah, sí sale.
sale agua. De esta manera nosotros nos bañamos. Hacemos presión y sale mucha más agua, así vea. Segundo elemento importante a la hora de bañarnos o hacer número 1 y número 2. ¿Dónde nos bañamos? No nos podemos bañar, aunque yo quisiera poderme bañar al aire libre, pero toca hacerlo en un lugar privado. Para eso tenemos esta carpa de baño. Esta carpa de baño se compró en Decathlon y tiene una medida de 2 metros de alto, es lo sumamente amplia, se amarra al piso y se abre y tiene un espacio suficiente para que una persona de una estatura promedio se pueda bañar en ella. Y así es una ducha. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos número 2. Para hacer número 2, lo primero que usted tiene que hacer es, paso 1, tener muchas ganas. Paso número 2, buscar un lugar discreto. Paso número 3, meterse a la carpa. Y paso número 4, sacar el baño. Les presento nuestro baño portátil. Bueno, hay algo importante que deben de saber y es que acá comodidades no hay, pero hay soluciones, y como a nosotros lo que nos gusta es resolver y solucionar, nos compramos un baño chino. Un baño chino que nos conseguimos en internet por 20 dolaretes, y que esos 20 dólares nos sirven para salir del problema. Digamos, usted está en el monte o está en carretera y tiene unas ganas impresionantes de ir al baño, pero no hay dónde. Nosotros nos compramos este potente sanitario que está hecho de plástico, pero aguanta un peso hasta de 100 kilos, porque si de pronto usted es alentadito y se come la sopita de más, pues entonces esto no le va a servir. Pero si usted pesa menos de 100 kilos, este baño que arma y que cabe en una maleta, pues le puede servir. También tiene que aprender a armarlo, como es el caso mío. Téngalo armado antes. O tenga mucha paciencia y también lo puede armar. Una vez armado, como se puede ver, es muy grande. Otra cosa importante, debe tener las nalgas pequeñas, porque si las tiene muy grandes aquí no le van a caber. Tiene que ser así, esbelto como soy yo. Este baño, como le ustedes queda lo ven, aquí no tiene, y aquí no tiene fondo, pero sí tiene una cosa que se llama bolsa. Entonces ustedes básicamente lo que hacen es colocamos la bolsa, como hacemos con el perro o con el gato, nos metemos a nuestro baño privado y sin que nadie lo sospeche, de una manera discreta, usted viene al baño, se encierra. No, pero no cierres. ¿Cómo no? Privacidad, pase la cámara. Usted se encierra y con mucho cuidado se quita la ropa. Busca un buen lugar. Hay algo importante, tiene que amarrar muy bien la carpa de baño, porque es posible que usted esté aquí sentado como lo estoy yo y la carpa se eleve. Entonces, en esta posición usted lo coloca y hace lo que tiene que hacer. Luego de eso, una vez termine y se sienta satisfecho, coge la bolsita con lo que sabemos, la cierra como hace en la casa, con lo del gato, y lo deposita donde botan lo del perro. Y de esa manera usted se encuentra satisfecho, barriga llena, corazón contento, lugar satisfecho y le cabe más comida. En ese orden de ideas, nosotros tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Bueno, lo único malo del baño chino, tiene ventajas. Ventajas soluciona, porque si no hay más, pues que lo logre hacer en un lugar discreto y pueda salir de él, está bien. Lo malo es que algunas partes pueden quedar por fuera. Aplica para hombres. Para mujeres no tanto, pero para hombres sí. Lo bueno de la ducha es que el consumo de agua es muy poco y la presión del agua es muy bueno. Lo malo, lógicamente, es que hay que estarla recargando de agua. Lo bueno de la tubería de agua es que tenemos agua suficiente para dos o 3 días. Lo malo es cargarlo, porque hay que ir a traer el agua desde donde nos regalen el agua y subirse a echar tarro por tarro de agua hasta que se llene. Eso es lo malo.
Lo bueno de la cama es que es muy cómoda, realmente se puede descansar y de verdad dormimos supremamente bien. Lo malo, la armada y la desarmada. Porque pues todos los días hay que armarlo, si vamos a estar en un mismo lugar pues la dejamos armada, pero pues perdemos la disposición de utilizar el vehículo. De la cocina, lo bueno es casi todo, podemos tener alimentos, podemos cocinar, no hay problema. Lo malo a veces el viento, tenemos una cortavientos, perdón, que permite que no se apague, y lo malo es estar armando y desarmando. En general se suplen todas las necesidades, no considero de que sea algo que no sería capaz de hacer, cualquier persona lo puede hacer, simplemente es como querer hacerlo. Uno puede lograr casi todo lo que se propone y lo que quiere. El carro es muy bueno porque el carro consume muy poco combustible y podemos recorrer mayores distancias con menos dinero. Lo bueno. Lo malo, el volumen, pues no podemos entrar de pie, normalmente tenemos que estar afuera, pero bueno, como todo. En unas cosas se gana, en otras cosas se pierde, pero lo importante es que podemos realizar los viajes que queremos con comodidades mínimas para poder hacerlo. Y lo infaltable. El tinto es para los colombianos lo equivalente al mate para los argentinos y los uruguayos. Así que nada mejor para terminar un buen video de un car tour, porque esto es un car tour, que un rico y delicioso café. Bueno, y hasta aquí este video. Les agradecemos mucho a todos los que se quedaron hasta el final, que lo vieron completo. Lo que le queríamos mostrar era cómo hacíamos nosotros para sobrellevar el viaje y qué elementos tenemos para poder vivir de una manera más cómoda y confortable, aún teniendo tan poco espacio como lo tenemos. Les agradecemos mucho por ver nuestros videos. Tenemos otros videos en este canal que los invitamos a verlos. También gracias a todos los que dejan sus comentarios, por suscribirse a este canal, nos ayudan un montón, y a dejar su manito arriba. Si tienen alguna duda referente a cómo hicimos nosotros todos estas reparaciones del vehículo para poderlo hacer apto, déjenlo en la cajita de comentarios, que los tratamos de contestar absolutamente todos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Correcaminos por el Mundo en Instagram y Correcaminos por el Mundo en Facebook. Un abrazo, viajeros, y hasta un próximo video.